Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos das de venir delante de ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos que nos permitas, según tu misericordia, Señor, escuchar y discernir aquellas cosas que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, estamos en Apocalipsis y sabemos que Apocalipsis está dividido en tres partes porque Jesús mismo divide el texto en tres porciones. Número uno, le dice Jesús a Juan, escribe las cosas que has visto. Ese es el capítulo uno. ¿Qué vio Juan? Vio a Cristo glorificado. Número 2 dice las cosas que son. Eso es presente, ¿no? Lo que has visto es pasado, las cosas que son el presente. Y tenemos capítulos 2 y 3, 7 cartas a 7 iglesias que de alguna manera representan la historia universal de la iglesia. Y en tercer lugar tenemos la tercera sección, las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la iglesia, las cosas que son posteriores a la iglesia, después de la iglesia. Y estas cosas posteriores a la iglesia son capítulos 4 en adelante. Esta tercera sección la dividimos en capítulos 4 y 5, donde vemos a la iglesia en el cielo delante del trono adorando a Dios. Por supuesto, la iglesia no puede estar en el cielo si está en la tierra. Y si está en la tierra, pues no está en el cielo. Entonces, para que esté la iglesia en el cielo, capítulos 4 y 5 quiere decir que ya no está en la tierra. Capítulos 2 y 3 presente, la iglesia está acá. Capítulos 4 y 5 la iglesia está en el cielo delante de Dios adorando al Cordero. Y esto lo sabemos porque hay un cántico que no puede cantar nadie más que no sea la iglesia. Dice, nos has redimido de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Solo la iglesia puede decir eso. Capítulos 4 y 5, la iglesia en el cielo. Capítulos 6 al 19 es lo que conocemos como la gran tribulación. Y esta gran tribulación son tres series de 7 juicios, 3 juicios que tienen digamos, 7 partes. Primero son 7 sellos, luego 7 trompetas, luego 7 copas. Y en estos juicios Dios derrama su ira sobre el mundo. Y comenzamos a ver algunos de estos juicios la semana pasada. Vimos los primeros 4 sellos que se abren y al abrirse se desata un juicio. Y estos 4 primeros son 4 jinetes. Y antes de continuar, vamos a regresar a Daniel capítulo 9 para entender un poquito lo que es esta profecía, que es como un esqueleto de la profecía general. Para poder entender el resto de las profecías tenemos que entender esta. ¿Cuál es el problema? Hay muchas maneras de entender esto. Y hay corrientes de todo tipo, esta semana estuve leyendo y consultando muchos otros eh, sistemas de interpretación y es curioso porque cada uno, por supuesto, siente que este es el correcto, ¿no? El que yo sé, este es el bueno, todos los demás están equivocados, este es el bueno, este es el único verdadero, todos los demás están completamente mal. Y es chistoso porque si hay algo en lo que debemos acercarnos con humildad es el aspecto profético. Pablo dice que vemos oscuramente, como en un espejo, no sabemos bien. Lo máximo que alcanzamos es a medio intentar entender, pero las cosas no siempre son como creemos que son. Les pasó eso a los que estaban esperando el Mesías. Jesús no era el que ellos esperaban y ellos te apuesto que dirían, no, mi interpretación es la verdadera y esto es lo que tiene que ser y se citaban unos a otros y creo que como iglesia podemos caer en ese error. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, creo yo, es lo que entiendo. Te voy a dar los argumentos de por qué lo entiendo así. Te voy a dar algunos argumentos de por qué no lo entiendo de otra manera, porque choca con otras partes. Y, y pues esta es una propuesta. Y si está equivocada, maravilloso. No será la primera vez que alguien se equivoca en la vida tratando de entender la voluntad de Dios. Por eso, más que tratar de entender este sistema cronológico de qué va a pasar, hay algo más profundo que Dios quiere decirnos. Acuérdate que la profecía no fue dada para ver qué va a suceder. La profecía fue dada para que sepamos cómo vivir hoy, no qué va a suceder dentro de 2 años o 10 o 100 o 500, sino cómo voy a vivir hoy. Porque lo que está escrito puede que tarde en cumplirse 1 año, 2, 10, 100, 500 o 1000.
Y si solo funciona para decirme lo que va a suceder, es como chisme, porque ni no me voy a enterar, ni lo voy a poder ver. Tiene que ver con mi vida el día de hoy. Si no, la palabra de Dios no cumpliría el propósito, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, hecha toda esta aclaración, ¿no? Hay una palabra, este disclaimer, ¿no? Le llaman. Pues vamos a capítulo 9, versículo 24. Te pongo el contexto. Daniel ha estado orando en el capítulo 1, perdón, capítulo 9, versículo 1, nos da en el primer año de Darío, hijo de Asuero. Esto es ya en el tiempo del imperio persa. Babilonia vino, conquistó Jerusalén. La profecía Jeremías decía que iban a estar 70 años en Babilonia y pasaron ya estos 70 años y ahora Persia conquistó Babilonia y es el imperio reinante. Daniel, al ver que se está cumpliendo el tiempo en el que Dios dijo que iban a regresar, esa era la profecía, serían llevados 70 años a Babilonia y regresarían, Daniel se pone a orar. Y se pone a orar confesando su pecado, confesando el pecado del pueblo, pidiendo a Dios que les permita reconstruir el templo, y la ciudad, porque es la ciudad donde Dios se dio a revelar, donde estaba la gloria de Dios. Y cuando está en plena oración, viene un ángel, lo interrumpe en su oración y le dice esto que vamos a leer a continuación. Por supuesto, vamos a ver un pedacito, ya estudiaremos Daniel a detalle en algún otro momento, pero ahora solo nos vamos a enfocar en esta famosísima profecía de las 70 semanas. Y para eso yo voy a compartirles mi pantalla. Esta profecía comienza diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y lo primero que tenemos que entender, la palabra 70 eh, es eso, 70. Pero la palabra semanas en realidad es como si es la palabra siete, es la palabra siete. Em, eh, Aún en muchos textos de la Biblia se utilizaba esta idea. Es como, diría, no, no existe la palabra, pero sería como una setena, ¿no? Una docena es un grupo de 12. La palabra que está aquí, que es shabuim, shabua es 7, shabuim es 7. La podríamos traducir, inventándonos la palabra, como una setena, ¿no? De 7, un grupo de 7. Y esto es bastante común. ¿Te acuerdas cuando em, eh, Jacob sirve 7 años por su esposa y le dan a su hermana, a Lea, y le dice, el papá le dice, completa la semana de ella, que son otros 7 años, no una semana, o sea, no son 7 días, sino 7 años. Porque si es semana es un grupo de 7, no necesariamente 7 días, pueden ser 7 años. En el Levítico 25, en Levítico 25, es un texto clásico. En Levítico 25, en el versículo eh, 8, dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿A qué voy? Que era bastante común decir 7 semanas, pero no son semanas de días, ¿no? 7 semanas son 49, pero no 49 días, sino 49 años. Ahora, aquí son 70 semanas, por tanto, estas 70 semanas bien podríamos entenderla como 490 años, o sea, 7, perdón, 70 por 7. Estos son 490, no días, sino 490 años. ¿Estamos bien hasta ahí? 490 años. Ahora, Dios está diciendo a través de este ángel, he determinado 490 años. Lo siguiente importante es que este tiempo va a correr sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo? Es Israel, ¿no? La nación de Israel, ¿no? No el reino de Israel y el reino de Judá, sino completo, la nación de Israel. Ese es el pueblo. ¿Y cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Es como si, por decirlo de alguna manera,
Dios pusiera un reloj sobre Jerusalén, en general sobre el pueblo de Israel, pero en particular sobre Jerusalén. Y ahí está poniendo un reloj que tiene 490 años de recorrido. Ese es su cronómetro. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué va a hacer en 490 años? ¿Para qué está poniendo este tiempo? Aquí nos dice, número uno, para terminar la prevaricación, la rebeldía. Dos, poner fin al pecado. Tres, expiar la iniquidad. Cuatro, traer la justicia perdurable, la justicia eterna. Cinco, sellar, terminar la visión y la profecía. Y seis, ungir al santo de los santos. Dios dice, en 490 años voy a hacer esto, terminar la prevaricación, la rebeldía, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, eso es como pagar por la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Son seis cosas que Dios va a hacer en 490 años. ¿Cuál es el problema? Que del tiempo de Daniel hasta el día de hoy han pasado más de 490 años. O sea, eh, este plan de Dios de seis cosas que va a hacer, algunas se cumplieron en Cristo. Déjame volver a ponerte la pantalla. Se terminó la prevaricación, se puso fin al pecado y se expió la iniquidad con Cristo. Sí, Cristo en la cruz cumplió eso, pero no ha venido la justicia perdurable. Lo sabemos por la experiencia. No vivimos en un tiempo de justicia eterna. Vivimos con injusticia, con corrupción. La verdad es que no ha llegado la justicia perdurable. Espiritualmente sí, hemos sido justificados, pero todavía vivimos en pecado, todavía vivimos en injusticia. No se terminó la visión y la profecía. am, es decir, la revelación de Dios se cerró cuando se cerró el canon, sí, pero todavía hay profetas que declaran la palabra de Dios. No declaran otras cosas nuevas, pero sí la palabra de Dios. Y todavía no se ha ungido al Santo de los Santos. O sea, el Santo de los Santos es Jesús, vino como siervo, todavía no se lo ha ungido como rey. Ahora, esa es la perspectiva que yo entiendo. La otra perspectiva que yo no comparto, pero que tampoco me da rabia, ni mucho menos, es que algunas personas piensan que todo esto se cumplió en Cristo. Cuando Cristo vino, se terminó la prevaricación, se puso fin al pecado, se expió la iniquidad, Él trajo la justicia perdurable a través de su sacrificio, Él es el cumplimiento de la visión y la profecía, y Él fue ungido cuando, ¿te acuerdas? Salió del bautismo y vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Él. ¿Podría ser? Podría ser. Es decir, no hay nada pecaminoso en esa perspectiva. El problema, creo yo, es que se tropieza en lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Dice, sabe pues y entiende que, y aquí nos pone el punto de partida, desde dónde vamos a empezar a contar estos 490 años. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar, y aquí, ojo con esto, Jerusalén. Cuando comenzamos a contar, cuando se manda a reconstruir y restaurar Jerusalén. Hubo varios edictos eh, que se dieron durante el gobierno persa en pro de la reconstrucción de Jerusalén de alguna manera. El primero y más importante fue el que dio Ciro, que permitió, Ciro el Grande, dijo cualquier judío que esté en el territorio vaya a Jerusalén y restaure el templo. Esto está narrado en el libro de Esdras. Pero esa es la restauración del templo. Y ustedes recuerdan que el templo tardó en restaurarse, hubo toda una serie de problemas, hasta que aparecieron Ageo y Zacarías, y luego siguió la restauración. Fue un tiempo largo la restauración. La orden para restaurar Jerusalén viene con Nehemías. Cuando, si tú recuerdas, Nehemías se entera que la ciudad está mal, está destruida, los muros quemados, las puertas destruidas, y entonces comienza a orar. Y en el capítulo en el capítulo 2 el rey le dice, ¿qué tienes? Y él le dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad, casa de mis padres, está consumida, está
con sus puertas consumidas, y el rey le da todo para que vaya a reconstruir ya no el templo ya está, sino los muros, es decir, la ciudad. Ahí, Nehemías capítulo 2, comenzamos a contar este reloj profético de Dios. Cuando Nehemías recibe la orden, comenzamos a contar los 490 años. Y aquí lo que nos dice es otra cosa interesante. Desde la salida y hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62. ¿Cuánto da eso? 69. ¿Y cuántas tiene que haber? 70. ¿Cuántas nos falta? Una. ¿Ok? Entonces, desde este punto, desde la orden para salir a reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas y juntas hacen 69 semanas. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto lo vemos en Nehemías, como efectivamente se edificó con muchos problemas. ¿Te acuerdas que tenían la espada en una mano, la pala en la otra? Hubo mucha presión, mucha rivalidad, muchas dificultades y se terminó. Ahora, aquí hay algo que pareciera que este grupo de 70 semanas están divididos en 3 etapas. Una primera etapa, 7 semanas, una segunda etapa, 62 semanas y una tercera etapa, pues la semana que falta, ¿no? ¿Por qué se hace esta división? La respuesta más honesta creo que es no sé, no entiendo. Algunos piensan que es en este tiempo, ay, ¿dónde está mi lápiz? Aquí está. 7 semanas que se va a terminar de restaurar Jerusalén. El muro se reconstruye en poco tiempo, 50 y pico días. Creo que son 52 días o una cosa así. Está en Nehemías eso. Pero eso es solo el muro, el perímetro de la ciudad. Luego hay que reconstruir toda la ciudad, las casas, las calles, los oxos, las tortillerías. O sea, todo tiene que reconstruirse la ciudad. Y muchos piensan que es en estas 7 semanas, que 7 semanas son ¿cuánto? 49 años, lo que tardó en reconstruirse la ciudad. ¿Será así? Puede ser. No, yo no sería dogmático. El segundo grupo de 62 semanas sería el tiempo en el que sería de espera entre que se terminó de reconstruir la ciudad y el Mesías príncipe. Esas 62 semanas extra son solamente de espera. Y ahora viene la parte que produce más conflictos. Ok, déjenme salir de acá. 7 semanas más 62 semanas, lo cual son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esta es clave. Después de las 62 semanas, es decir, tenemos una línea de tiempo que va avanzando. Aquí hay 7 más 62. Y cuando termina la semana 62, hay un evento. Se quitará la vida al Mesías. 7 más 62 y aquí se quitará la vida al Mesías. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuál es el problema? Todavía no empezó la 70. O sea, no dice 7 más 62 y en las 70 se quitará la vida al Mesías, sino 7 más 62 y se quitará la vida al Mesías. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque se supone que después de la 69 tiene que ir la 70, pero aquí pone algo, un hueco, ¿no? Eh, que ese hueco es lo que le llaman una pausa en el reloj profético. ¿Te acuerdas el reloj que está corriendo? Está corriendo, está corriendo, está corriendo, llega hasta la semana 69 y ¡poc! Se para. No se para el tiempo, se para su reloj profético. El mundo sigue, pero su reloj está detenido. Por supuesto, hay gente que no lo entiende así.
Hay gente que entiende que son 70 semanas de corrida y lo que vamos a ver ahorita lo acomoda en Cristo, ¿no? Ahorita te voy a decir por qué creo yo que eso no lo entiendo así. De nuevamente, si lo entiendes de otra manera, no tenemos que enojarnos, no tiene que haber pleito. Estas cosas se van a resolver en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor regrese y no van a importar, ¿ok? Entonces, vamos nuevamente al texto. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y esto está clarísimo, que el Mesías tiene que morir, mas no por sí. Esta frase se puede entender de dos maneras, que no morirá por él, sino morirá por nosotros. Y más no por sí quiere decir que él no se va, digamos, a matar a sí mismo, sino que lo van a matar, cosa que vemos cumplimiento en Cristo. Seguimos todavía después de las 69, pero antes de las 70, en este hueco. Y el pueblo, y esto es bien importante, el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe, no lo confundas con el Mesías príncipe. O sea, este es el Mesías príncipe, este es Jesús. Este no es ese príncipe, ¿ok? Este es otro. Este es el príncipe de un pueblo que ha de venir. El pueblo va a ser Roma. El príncipe del pueblo que ha de venir será, pues, el representante de Roma. ¿Qué va a hacer? Destruirá la ciudad, el santuario, el templo, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, el fin va a ser violento como una inundación cuando no hay cómo pararla, cuando entra el río, pues no sé si ustedes estuvieron viendo las noticias hace poco con la famosa Dana que hubo allá en Valencia y cómo entró la inundación y no hubo freno y trágico y todo. Bueno, así será la destrucción del templo. Y aquí en el verso 27 comienza la semana 70. Aquí comienza la semana 70, la que faltaba, por otra semana. Ok, esto, ¿hay que ser dogmático con esto? Yo creo que no. Esto es lo que yo entiendo. Que Dios le está diciendo a Daniel, va a haber una reconstrucción del templo, comienzas a contar a partir de Nehemías 2, van a transcurrir 69 de las 70 semanas. Y ahí paramos porque hay eventos que no son ni dentro de las primeras 69 ni en las 70. ¿Cuáles son estos eventos? La crucifixión, la destrucción del templo y en general la historia de la iglesia, todo el tiempo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Es un tiempo porque acuérdate que este reloj lo puso Dios sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Sobre su pueblo, sobre su santa ciudad. Y esa marca sobre su pueblo y sobre su santa ciudad no se ve en la iglesia. La iglesia ha sido, al principio fue judía, pero después fue abrumadoramente por mayoría gentil hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Falta una semana, que es la que Dios va a usar para tratar nuevamente con su pueblo. Mientras tanto, según lo que Pablo explica en el capítulo 9 de Romanos, 9, 10 y 11 en realidad, Dios no ha abandonado a su pueblo, pero está haciendo de nosotros pueblo para su nombre. Un día, al final del capítulo Romanos 11, dice, cuando se haya completado el número de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Cómo? Pues va a volver a tratar en esta última semana. Eso es lo que yo entiendo. ¿Hay personas que entienden otra cosa? Sí. ¿Tienen sus argumentos? Sí, no los encuentro sólidos, por cosas tan sencillas como lo que acabamos de ver. Dice, habrá 7 semanas, 62 semanas, se reedificará el muro, etcétera, etcétera. Después de las 62 semanas hay eventos que históricamente no están pegados. La muerte del Mesías y la destrucción del templo tienen unos casi 40 años de distancia, no están pegados. Entonces, ¿cómo es que ponemos a la semana 70, pero luego, o sea, es raro? Repito, es lo que yo entiendo.
¿Estamos bien hasta ahí? Apunta tus preguntas, al final las vamos a tratar de contestar. Un último detalle. Este evento, el Mesías Príncipe, sería una semana antes de la crucifixión, donde se para el reloj profético de Dios. ¿Dónde? Cuando Jesús entra en lo que se conoce como la entrada triunfal. Cuando Jesús siempre vino en bajo perfil. Cuando alguien lo reconocía, incluso un demonio decía, tú eres el Mesías, Jesús decía, no, cállate. Y no dejaba que nadie lo glorifique. Pero cuando va a entrar esa última entrada a Jerusalén, él deliberadamente le dice a sus discípulos, tráiganme un burrito, un pollino, voy a entrar sobre un pollino, cumpliendo, digamos, a propósito, la profecía que había sobre Jesús, que decía sobre el Mesías, he aquí tu rey viene manso sobre un pollino, hijo de asna, y él cumple a propósito, y no solo cumple a propósito, la gente empieza a poner sus mantos en el camino y empiezan con unas palmas pues, a adorarlo y a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, un salmo que es claramente mesiánico. Él está con todas las luces diciendo, yo soy el Mesías. Y entra a Jerusalén y lo que hace es llorar. Y dice, ay, Jerusalén, si conocieras este día. Es como que partimos de Nehemías 2 y la parábola se extiende hasta ese día. Y Jesús dice, este día, si entendieras lo que es para tu paz, este día, en vez de reconocerlo, lo van a rechazar y vienen los eventos que ya conocemos. La muerte del Mesías, mas no por sí, y luego en el año 70, la destrucción del templo de Jerusalén y se acaba es decir, Jerusalén deja de ser una ciudad judía, deja de entenderse la nación judía en Jerusalén y son esparcidos por todo el mundo. Y permíteme decirlo así, Dios no puede, sé que está mal decirlo así, pero no tiene dónde poner su reloj. Le falta una semana, pero no hay dónde ponerla. Y entonces parecería que pues Dios perdió. Pero en el año 1948, Israel como nación con territorio en Jerusalén vuelve a existir. Y de nuevo Dios tiene dónde poner su reloj. Yo sé que esto que pareciera como que Dios no tiene, pero es una manera de decirlo, ¿ok? Él es soberano, Él tiene todo en sus manos, Él puede hacer lo que quiera. Pero desde nuestra perspectiva, que es lineal y terrenal, ahora Él nuevamente tiene dónde poner ese reloj para que corra la semana 70. Mientras tanto, ¿qué ha pasado? La iglesia, tú y yo. Por siglos se ha predicado el Evangelio no al pueblo judío solamente, sino al pueblo gentil. Y al respecto hay muchísimas profecías y muchísimas cosas que se están cumpliendo. Ahora, desde 1948, Israel como nación existiendo, ya Dios puede en cualquier momento decir, continuemos la historia. Y lo que hace es quitar esa pausa y continúa la semana 70. Y vamos a ver un poquito qué es eso y por qué yo creo que todavía no estamos en la semana 70. Volvamos a Apocalipsis. ¿Te acuerdas que al entrar al capítulo 4 lo que escuchamos es que una voz del cielo le dice a Juan, sube acá? ¿Y qué es lo que creemos que habrá? Habrá lo que se llama el rapto de la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia no debe pasar por la tribulación? Bueno, no, porque Cristo ya pasó la tribulación por nosotros. Las tribulaciones del día de hoy vienen del mundo, de nuestra carne, de nuestro propio pecado, de nuestra naturaleza caída, pero la gran tribulación es la ira de Dios. No es el resultado de nuestro pecado, de un mundo pecador, no, no, es la ira de Dios sobre el mundo. Y nosotros ya no tendremos que vivirla porque digamos que ya la bebimos en Cristo. Cristo la bebió por nosotros y entonces ya no necesitamos nosotros volver a pasarla. Entonces, volvamos ahora sí. ¿Qué sucederá con esta semana 70? Después de las 62 semanas, te das cuenta que hay algo después de las 62, pero todavía no ha empezado las 70. Estos eventos, la muerte de Cristo, la destrucción del templo, sucedieron ahí, sucedió todo, ahí naciste tú, nací yo, semilla de mostaza, y en algún momento el capítulo 2 y 3 va a terminar y las cosas que sucederán después de estas se van a dar. ¿Qué cosas? La gran tribulación, capítulo 6 al 19. Y eso es lo que tenemos acá. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí comienza la semana 70. Aquí. Por otra semana, ¿qué va a pasar? Confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién confirmará el pacto con muchos? ¿De quién estamos hablando? De este príncipe que no es Jesús, que en el año 70 era el general Tito el que destruyó el templo, pero que por supuesto no está vivo todavía. O sea, habrá otro personaje que tome ese mismo rol. Algo así como lo que sucedió con Juan el Bautista. Juan el Bautista no es Elías, pero vino en el espíritu de Elías. Y Jesús dice, Elías ya vino, bueno, no Elías, vino alguien en el espíritu de Elías anunciando allá en la tierra y todo porque viene el Señor después de mí. Algo así como una especie de heraldo. Tito fue una figura que hizo lo que tenía que hacer, pero el cumplimiento total estará en la semana 70. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Que este príncipe, a quien la tradición popular le llama el anticristo. La Biblia nunca le llama anticristo al anticristo. Le vamos a decir así porque pues si no nos vamos a hacer bolas, pero la Biblia le llama de muchas maneras, le llama el hijo de perdición, el pastor inútil, este, bueno, de muchas formas le llama. Pero es este personaje que popularmente se conoce como el anticristo. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? ¿Qué es lo que sucederá cuando comienza el primer rollo, cuando comienza la gran tribulación? El caballo blanco, el anticristo. Este confirmará el pacto con muchos quienes, muchos judíos. El pueblo judío hará pacto con este hombre. ¿Para qué? Por lo que leemos de otros textos que iremos viendo más adelante, porque el templo se podrá reconstruir. El día de hoy no hay templo en Jerusalén, pero se podrá reconstruir en ese momento. Pero a la mitad de la semana, ¿te acuerdas que una semana son 7 años? Es decir, si tenemos 7 años, la mitad son 3.5. A la mitad de la semana, cuando hayan pasado 3.5 años después de la firma del pacto que permitirá la paz en Medio Oriente, el caballo blanco, y la reconstrucción del templo, ahí a la mitad, ¿qué pasa? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por supuesto, tiene que haber templo para que haya sacrificios y ofrendas. Ya hubo el templo, ahora a la mitad se cesa eso. ¿Por qué? Bueno, acompáñame a un texto, segunda de Tesalonicenses, por favor. Versículo 1, voy a leerlo desde el versículo 1, segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni os espanten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero no ha llegado. La idea es que había gente que decía, ya vino, y Pablo dice, no, 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 está cerca, pero no ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué tiene que haber para que se siente en el templo y se haga pasar por Dios? Por templo. Habrá un templo y a la mitad de la semana él se sentará en el templo de Dios, lo veremos en Apocalipsis 12:13, se sentará en el templo de Dios y él demandará adoración hacia sí mismo, haciéndose pasar por Dios. Ahora volvamos a nuestro pasaje en Daniel. A la mitad de la semana, cuando se sienta en el templo, ya hubo templo en la primera mitad, se construyó,
ya está el templo en acción, ya lo están, se está usando, el pueblo judío está llevando sus sacrificios. Bueno, a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda, se sentará en el templo demandando adoración. Jesús en Mateo 24, que veremos después, dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda de qué está hablando de esto, que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa última parte, la verdad es que la Reina Valera nos juega un poquito chueco, ¿ok? No lo, no lo establece con lo que yo creo que sería la mejor traducción. Entonces, déjenme ponerles ese mismo pasaje en, en otra versión. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un período conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. En la NBI traduce esa parte, en el templo establecerá la abominación. ¿Qué es lo que pasará entonces? Pues lo que decíamos hace un momento. Se sentará en el templo, según Apocalipsis, lo veremos capítulo 13, pondrá una imagen en el templo y él demandará adoración. ¿Esto ya se cumplió? Sí, en cierto sentido. Hubo un primer cumplimiento cuando un rey sirio, que es griego, Antíoco Epífanes, entró a Jerusalén, esto es historia, está antes del periodo de los macabeos, entró a Jerusalén, colocó una estatua de Zeus en el templo que había, ¿no? El templo que Esdras y Zorobabel y todos ellos vieron la construcción, colocó una estatua de Zeus, sacrificó un cerdo en el altar y eso motivó lo que se conoce como la guerra de los macabeos, ¿m? Que al final lograron recuperar Jerusalén del dominio sirio y limpiaron el templo y todo lo demás, y lo de la fiesta de Hanukkah, que ya estamos en esas épocas, ¿no? Entonces, eso sucedió y Jesús lo que dice es, algo parecido sucederá. Cuando veas en el templo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y uno pensaría, lo de Antíoco. No, porque lo de Antíoco ya había pasado cuando Jesús habla. Jesús está hablando de un evento futuro. ¿Cuál evento futuro? Creemos que es el anticristo, Apocalipsis 13, poniendo una imagen en el templo, sentándose en el templo, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, demandando ser adorado. ¿Y eso qué pasará? Pues eso pasará cuando ya dé pie a la segunda mitad de esta semana, que es la parte más difícil de esto que hemos llamado como la gran tribulación. Ok, espero que haya quedado más o menos claro, porque eso es lo que nos permite entender por qué cuando hablamos de la gran tribulación hablamos de 7 años. ¿Por qué? Porque es la semana que falta de las 70 que Dios le dijo a Daniel que iba a tomar. Pasaron 69, puso una pausa en la entrada triunfal. ¿Qué venía después? Dijo la muerte del Mesías, la destrucción del templo, y hasta ahí ha seguido el tiempo, hasta que en algún momento se levantará un príncipe, el anticristo, de Roma. Y eso lo veremos cuando estudiemos Daniel. ¿Por qué de Roma? Bueno, habrá un imperio, el imperio del anticristo se le llama también el imperio romano renovado o renacido. Ese, ese príncipe hará un pacto en primer lugar, pero a la mitad de la semana se declarará a Dios, pondrá una imagen en el templo, Apocalipsis 13, demandará adoración, segunda de Tesalonicenses 2, y entonces comenzará una terrible persecución o la parte más difícil de la gran tribulación, Mateo 24. Jesús dice, cuando veas eso, huye a los montes, porque vendrá gran tribulación, tan grande que no la ha habido así antes en todo el tiempo ni la habrá después. Y eso nos va a llevar al final, al capítulo 19, cuando Jesucristo regrese. Ok, ahora, cerremos esto.
¿Qué tal que no es así? Podría ser que no es así. Yo no sería, o sea, nuestra fe salvadora es una fe en Jesucristo, no una fe en que los eventos que creemos que suceden sucederán. ¿Qué es lo que sí está claro y que creo que nadie puede poner en discusión? Número uno, Cristo vino a pagar el precio de nuestros pecados y en su sacrificio se terminó la rebeldía, la prevaricación, se expió el pecado y eso va a dar pie a que venga la justicia eterna. Si va a ser con anticristo, sin anticristo, si hay semana 70, si ya pasó la semana 70, no lo sé. Lo que sé es una cosa. Espiritualmente hemos sido justificados, pero la vida material no está viviendo en justicia perpetua. Pero un día sí habrá. Sí habrá un día de justicia perpetua. ¿Quién la va a traer? Cristo. Él pondrá el orden. Cuando ves todas las injusticias, los niños maltratados, los problemas sociales, los dolores, los maridos abusivos, cuando ves todo eso, piensas, Señor, ¿cuándo vas a traer justicia? Y Él dice, la voy a traer cuando Él establezca su reino. Eso sucederá a futuro, no es el día de hoy. ¿Será como lo de lo que expliqué hoy? No lo sé. No lo sé. Supongo que si es, cuando lleguemos al cielo, no le diremos a la gente que no lo creía, ajá, no lo creías, no tiene sentido. Y si no es así, la gente que creó de otra manera, no creo que llegaremos al cielo y se burlará de nosotros, porque habrá algo más importante, estará el Señor. ¿Quién va a estar acordándose de nuestros aciertos o de nuestros fracasos teológicos? Pero el día de hoy tenemos también algo. Dios quiere cumplir ese tiempo en nosotros. Que podamos entender que nuestro sacrificio, perdón, su sacrificio pagó por nuestro pecado. A menudo yo platico con gente que está lidiando con culpas que Cristo ya cargó y que por esas culpas no puede ser libre. No hablo de cinismo, gente que dice, ah, bueno, Cristo ya pagó, yo sigo pecando. No sé si sería cristiano quien piensa así. Estoy hablando de personas que verdaderamente le han entregado su vida a Cristo, pero ven en su vida fracasos. Y cuando ves fracasos en tu vida y aborreces esos fracasos, lo que tienes que entender es que Cristo ya pagó y que Él va a traer la justicia perdurable a tu vida y que eso lo puede hacer hoy. Solo necesitas que sea el Mesías príncipe, el rey, que entre, pero no entre llorando a tu corazón diciendo, ay, si entendieras que hoy es el día de tu paz, sino que entre verdaderamente y se siente y que nadie lo quite de ese trono. Entonces, vamos a orar. Porque al final del día eso es lo único que cuenta, que Cristo gobierne en nuestro corazón, como Él va a gobernar físicamente en la tierra y como siempre ha gobernado en toda la historia. Dicho en las palabras del Señor Jesús, oremos pidiendo que como en el cielo se hace su voluntad, se haga también aquí en la tierra, en mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias, porque a pesar de las dificultades y los vericuetos teológicos, tu verdad sigue siendo sencilla. Somos pecadores, necesitamos un Salvador y tú eres la provisión suficiente para darnos esa libertad. Entra en nuestro corazón, gobierna, no entres llorando, soltamos todo, no cantamos Hosana para después cantar Crucifícale. Te decimos entra, Señor, y toma el control. Rompe, quita, limpia, arranca en nuestra vida lo que tenga que ser. Sé el Rey, como lo eres de la creación, sé el Rey en nuestra vida. Y que todo lo demás suceda cuando tenga que suceder. A nosotros permítenos vivir con un ojo puesto en tu palabra y el ojo puesto en la eternidad, anhelando tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén.